Hola a todos, soy el arquitecto José Adames y hoy continuaremos con nuestro curso de Project en la parte 5. Hoy vamos a ver el tema de los recursos. Los recursos son todas las personas, materiales, costos, equipos que se asignan a cada una de las tareas y constituyen la base para determinar cuál es el costo de cada una de ellas. Vamos a iniciar agregando los recursos de trabajo. ¿Quiénes son los recursos de trabajo? Bueno, son todas estas personas que se van a encargar de elaborar cada una de estas tareas. En este proyecto yo tengo pensado solamente definir 3 recursos: un dibujante, un coordinador de proyecto y un arquitecto. Pero no está escrito en piedra. Si más adelante requiero de agregar un recurso para reducir el tiempo total del proyecto, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es irme a una hoja de Excel. En esta hoja de Excel vamos a agregar cada uno de los recursos. Voy a iniciar agregando el arquitecto, el coordinador de proyectos y el dibujante. Y debemos agregar sus salarios brutos. Yo voy a pensar que al arquitecto le podemos colocar un salario de $1,500, al coordinador de proyecto un salario de 1,700 y al dibujante le vamos a colocar un salario de 800. Pero el salario bruto no es lo único que debe aportar el empleador. El empleador también debe aportar lo que sería su tasa de seguro social. Actualmente la tasa de seguro social en Panamá con la nueva ley es de 13.25. Así que selecciono el salario bruto y lo multiplico por 13.25%. Con eso tenemos el aporte de seguro social del empleador. El seguro educativo es 1.5, así que selecciono el salario bruto y lo multiplico por 1.5%. Los riesgos profesionales son variables. Este es un trabajo de oficina, no obstante, estos trabajadores pueden salir a inspeccionar, a verificar cosas en campo. Por consiguiente, yo voy a agregarle una tasa de 0.98. Selecciono 1,500 por 0.98%. Y con esto tenemos el salario bruto y cada uno de los aportes que el empleador debe agregar. Así que realizamos la suma y este sería el monto mensual que el empleador debe pagar por un arquitecto: 1,735,95 centavos. Vamos a definir el salario del arquitecto por hora. Para ello utilizamos una fórmula que indica que la tasa por hora es igual a el salario mensual, que es la suma del salario bruto más los aportes del empleador, entre la cantidad de horas que trabaja semanalmente el colaborador, por 4.333, que es la división entre las 52 semanas del año entre 12. Vamos a agregar la fórmula. Selecciono la celda, coloco el símbolo de igual, abro doble paréntesis, selecciono el total, el salario total, el símbolo de división, entre, abro paréntesis. Aquí debo colocar lo que sería el número de horas por semana que trabaja el colaborador, el arquitecto en este caso. En Panamá la ley indica que son 48 horas por semana. No obstante, el horario que vamos a utilizar en este proyecto y que estamos utilizando nos indica que el trabajador trabaja 5 días a la semana, 8 horas, y 4 horas los días sábados. Entonces el número es 44 por el factor 4.
No sé por qué me salió este símbolo. 4.333. Cerramos paréntesis. Verificamos que todos los paréntesis estén. Y le damos a aceptar. La tasa por hora del arquitecto es 9.10. Ahora voy a simplemente a bajar las celdas para calcular los montos de los otros colaboradores. Y bajamos la celda de la tasa por hora para definir los salarios. El arquitecto va a ganar 9.10, el coordinador de proyecto 10.32 y el dibujante 4.86 por hora. Y con esto definimos lo que sería la tasa por hora de nuestros recursos que van a estar trabajando permanentemente y a los cuales le vamos a pagar todos los aportes que la ley nos obliga: salario, seguro social, seguro educativo, riesgo profesional. Vamos a iniciar el proceso de inserción de recursos. Para ello nos vamos a la pestaña de tareas, luego seleccionamos el tipo de diagrama y escogemos el llamado hoja de recursos. Aquí vamos a agregar todos los recursos del proyecto. En este caso, comenzaremos con el arquitecto. Al agregarlo se va a definir un tipo de trabajo. ¿Qué es el tipo de trabajo? Eso significa que va a ser una persona que va a trabajar dentro de la empresa y va a obtener un salario mensual con todas las prestaciones que ameritan. Podemos tener recursos de tipo material o recursos de tipo costo. Más adelante lo vamos a ingresar. Se va a agregar una inicial. Me va a indicar una capacidad. La capacidad viene siendo qué porcentaje de su tiempo va a dedicar al proyecto, en este caso 100%, y me va a preguntar cuál es la tasa. En la tasa vamos a agregar el valor que determinamos en el Excel. Aquí sería 9.10. Y en calendario vamos a seleccionar el calendario oficina. Si ya está seleccionado por defecto, perfecto. Vamos a agregar el dibujante. El dibujante tenía una tasa por hora de 4.86. Vamos a agregar el coordinador de proyectos. Que tenía una tasa de 10.32. Pero vamos a indicar que el coordinador de proyectos solamente va a estar un 50% de su tiempo en este proyecto. Así que seleccionamos 50 y verificamos que el calendario es el correcto. Si necesitamos agregar un dibujante extra, lo podemos agregar sin ningún problema. Yo en este momento lo voy a agregar. Selecciono la fila y le doy inserción de recurso. Y aquí voy a poner dibujante 2. Tengo que tener cuidado con las iniciales, entonces le voy a poner D2. Me solicita guardar y voy a ponerle la misma tasa de salario por hora. Ya tengo lo que serían mis recursos de trabajo. Ahora tengo que pensar también en los recursos de costo. En este proyecto se va a externalizar todo el tema de la tramitación y de los ingenieros. O sea, que ellos van a trabajar fuera de la empresa y van a recibir un salario por servicios profesionales. Entonces voy a ir agregándolos cada uno de ellos. Primero el tramitador. Pero el tramitador no es un recurso de trabajo. Él no trabaja dentro de la empresa. Por lo tanto, tenemos que decidir que va a ser uno de tipo de costo. Van a ver que nada más me va a colocar las iniciales, no me va a permitir colocar calendario, se va a bloquear, ni me va a permitir colocar ningún valor numérico. Eso es porque yo debo agregar el costo o debo agregar el precio de sus servicios dentro de las tareas. Voy a agregar un ingeniero eléctrico. Este también va a ser de costo.
Voy a agregar un ingeniero civil. Otro costo. Y por último voy a agregar un ingeniero electromecánico. Que va a ser de costo, que va a realizar las tareas relacionadas a la plomería. Ahora vamos a agregar lo que serían materiales. En este tipo de proyecto, por ejemplo, yo voy a tener papel. Entonces yo voy a considerar aquí un rollo de papel. Acá donde aparece etiqueta le voy a indicar que es igual. Aquí puedo poner el símbolo igual. Aquí le cambio trabajo y le pongo por material. Y aquí le voy a poner es igual a un rollo. Y aquí donde aparece la tasa debemos colocar el precio del rollo. Esos precios son muy variables. Yo voy a asumir que el rollo está a $75. Voy a agregar las tintas, en este caso tintas negras. Para el plotter va a ser de tipo material. Colocaré un cartucho de tinta. Como etiqueta. Y voy a agregar un precio del valor de las tintas. Voy a agregar, esto es muy variable, pero voy a colocar 80 balboas. Hay que ser muy cuidadoso en el punto de que no se repitan las iniciales. Por ejemplo, el tramitador tiene T y las tintas negras tienen T. Entonces sería preferible colocarle aquí TN, por ejemplo. Igual con los ingenieros. Ingeniero eléctrico, ingeniero civil, y voy a ponerle M de mecánica al ingeniero electromecánico. ¿Qué más debería agregar? Debería agregar también los viáticos. Que es un costo. No vamos a agregarle precio. Y por ahora sería todo. Se me pasaba a corregir algunos temas aquí ortográficos. Vamos a iniciar ahora el proceso de inserción de recursos. Para ello he modificado un poco la interfaz agregando una columna de recursos bastante cerca a las predecesoras y una columna de costos. Alineo un poco la visualización del cronograma y lo expando para iniciar el proceso. A la reunión del cliente vamos a asignarle a un arquitecto, al único arquitecto que tenemos. Van a visualizar que inmediatamente aparece el costo. El arquitecto está trabajando mediodía y tiene un costo de 36,40. También le vamos a agregar un viático. El viático es un costo, por lo tanto tenemos que agregarlo manualmente. Doy doble clic sobre la tarea y en la pestaña de recursos encontraré el recurso de viático. Aquí es donde debo agregar el monto. Lo selecciono y coloco 30 balboas. Se suma el costo de la mediodía de trabajo del arquitecto más el costo del viático. Análisis del sitio, vamos a indicar que lo va a hacer el arquitecto y le vamos a agregar un viático de gasolina con el valor de 10 balboas. La tarea de recopilación de información va a ser realizada por el arquitecto. La organización de estándares va a ser realizada por el arquitecto. La primera propuesta va a ser realizada por el arquitecto.
podemos verificar que el tiempo va a seguir siendo de 5 días y el monto total va a ser de 364 balboas. Pero ¿qué pasaría si yo agrego otro recurso? Vamos a agregar al dibujante. Si agrego otro recurso, Project me va a preguntar, me va a dar la opción de poder reducir la cantidad de horas de duración del trabajo. En este caso, al agregar dos recursos que van a estar al 100%, el trabajo se reduce a 2.5 días y también el monto salarial a 279,20. La presentación de la primera propuesta va a ser realizada por el arquitecto. La segunda propuesta va a ser realizada por el arquitecto. Pero si agregamos el dibujante, Project nos va a permitir reducir la cantidad de días de la tarea. También reducir el monto a pagar. La presentación de la propuesta final por el arquitecto. En la reunión con el cliente va a participar tanto el arquitecto y vamos a tener un viático. Este viático lo editamos cliqueando 2 veces sobre la tarea, seleccionando la pestaña denominada recursos, buscando viático para colocarle un monto de 25 balboas. El modelado BIM va a ser realizado por el arquitecto. La planta arquitectónica. Vamos a realizarla, va a ser realizada por el arquitecto, aunque tengo una duda si deben participar dos. Vamos a dejarlo con el arquitecto. La planta de localización realizada por el arquitecto. La sección va a ser realizada por el dibujante. La sección número 2 va a ser realizada por el dibujante. Las elevaciones van a ser realizadas por el dibujante. La reunión con el tramitador va a ser con el arquitecto y el tramitador. Y aquí vamos a colocarle un abono inicial por el servicio de tramitación de 100 balboas. La impresión de plano va a ser realizada por el dibujante. La aprobación de bomberos es un trabajo del tramitador. No vamos a colocarle un costo. La impresión de plano en municipio va a ser realizada por el dibujante. Y la aprobación municipal va a ser realizada por el tramitador. Y en este punto vamos a agregarle otro pago. Puede ser de 150 balboas. Y con esto terminamos lo que sería la fase de anteproyecto. Vamos a continuar. Primero vamos a hacer una revisión. Coloqué impresión de planos para bombero, pero no agregué ni la tinta ni el rollo de papel. Siempre sugiero agregarlo desde el menú que vemos en pantalla, porque me ha dado problemas hacerlo de otra manera. Agrego los dos recursos materiales que necesito. Luego me voy a la tarea, doble clic, me voy a recursos. Me metí en la que no era. Ahora sí. Y aquí vamos a ver el monto. Puedo tocar directamente con las flechitas y eso se va a reducir a 0.5. Yo recomiendo tocar primero la flechita para que se coloque en 0.5 y después reemplazar el 0.5 por la unidad que necesitan. En este caso 0.1 porque estamos hablando de una impresión de bombero. O sea, voy a gastarme el 10% del papel, 10% de la tinta. En la impresión de plano voy a colocar 0.25. Puedo estar exagerando, pero esto solamente es una prueba para indicar que voy a gastarme un cuarto del rollo de papel y un cuarto de la tinta a la hora de imprimir. Van a ver que los montos se van a modificar automáticamente. Vamos con el proyecto. La reunión con el cliente va a ser realizada con el arquitecto y vamos a incluir ahora al coordinador de proyectos. También sería recomendable agregar un viático, así que vamos a colocarle aquí unos 25 balboas. La reunión de kickoff o reunión de inicio va a ser realizada por el equipo interno de la oficina. El arquitecto, el coordinador,
los dos dibujantes. La entrega de anteproyecto a los especialistas va a ser realizada por los dibujantes. No. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a poner al arquitecto. Aquí me va a decir que, porque como lo coloqué dos personas y necesito reducir, lo voy a dejar tal como está. La reunión con el ingeniero civil va a ser realizada con el arquitecto, el coordinador, y vamos a colocar un viático. Doble clic. Y acá vamos a colocar 25 balboas. Puede ser menos. La reunión con los especialistas hacemos lo mismo. Vamos a correr un poco la vista para que se pueda apreciar. Colocamos al coordinador, al arquitecto primero, al coordinador y luego los viáticos. Doble clic para modificar el monto de los viáticos. Voy a ponerle 25. Se me parece poco, pero vamos a dejarlo así por ahora. Resección de predimensionamiento de la estructura. Es el primer paquete que me debe enviar el ingeniero. Vamos a colocar al arquitecto y al coordinador porque los deben revisar. El modelado BIM va a ser realizado por el arquitecto. El envío de planos a los especialistas debe ser realizado por el arquitecto porque es una información muy delicada. La planta de localización que sea realizada por el dibujante. La planta arquitectónica por el dibujante. La planta de cubierta por el dibujante. Dibujante 2. El que hace la planta de cubierta debe hacer los detalles de techo. Así que vamos a colocarle al dibujante 2. La sección está realizada por el dibujante. La sección 2 por el dibujante. Las elevaciones por el dibujante 1. La planta de piso por el dibujante 1. Los detalles de piso por el dibujante 1, el mismo que hace la planta de pisos. La planta de cielo raso por el dibujante 2. Lo borré sin querer. Nuevamente cliqueo. Los detalles de cielo raso, el mismo que hace la planta de cielo raso. Y vemos cómo se va ordenando el cronograma, ¿no? Las ampliaciones de puerta van a ser realizadas por el dibujante. Y las ampliaciones de ventana van a ser realizadas por el dibujante 2. Y hasta aquí llevamos un buen avance. Siempre es preferible guardar para evitar problemas. Continuamos. Vamos a ver el tema de las ampliaciones de baños. Las ampliaciones de baños van a ser realizadas por el dibujante. La ampliación de cocina va a ser realizada por el dibujante 2. Los detalles de muebles fijos vamos a ponérselos al dibujante 2. La ampliación de la escalera va a ser realizada por el dibujante. Y aquí me falta una tarea, así que voy a agregarla. Insertar tarea. Y vamos a agregar una tarea llamada. Me pide Microsoft que salve, guardo. Una tarea llamada detalles de escalera. Vamos a dejarla con un día. Esta tarea va a depender directamente de la ampliación de las escaleras. Entonces vamos a poner aquí el número 48. Porque realmente debe ser realizada por la misma persona que hace las ampliaciones de las escaleras. Verificamos en la línea de tiempo que todo esté correcto. Verificamos también las tareas que siguen y vemos que ya tenemos una unión, o sea, tenemos un problema, un conflicto, porque las tareas están directamente en la misma posición. Regreso a la tarea 48, detalle de escalera, y asigno el recurso. Verifico donde dice cuadros generales y le voy a agregar como predecesora a la 49 para evitar esta intersección. Hay cosas que se pueden mejorar, hay tareas que pueden estar intercaladas, pero esta es la primera versión de este proyecto.
Por consiguiente, yo prefiero directamente que el proyecto lleve un orden lineal. Entrega de planos eléctricos. Bueno, la entrega de planos eléctricos es una tarea realizada por el electricista, por el ingeniero eléctrico. Y es una tarea de costo. Es una tarea de costo porque no está realizada dentro de la oficina. Simplemente es una externalización, una subcontratación. Voy a colocarle un abono inicial de 250 balúas. Y voy a verificar la siguiente tarea. Voy a revisar ahora que tengo un problema. La entrega de planos eléctricos la estoy considerando directamente como una tarea. Realmente no lo es un hito, es un trabajo realizado afuera. Así que lo voy a transformar en un hito. Voy a crear una tarea como un hito para que no se me genere una barra. Al generarse una barra indica como que se está haciendo dentro de la oficina, dentro del trabajo de la oficina. Voy a agarrar directamente la predecesora y como Excel la voy a extender hacia abajo. Y hago lo mismo con el ingeniero eléctrico. Agarro la tarea de entrega de planos eléctricos y la elimino. Y esta parte va a quedar como un hito. Ahora sí quedó correctamente. En la entrega de plomería colocamos al ingeniero electromecánico y vamos a definirle también un primer pago de 250 balboas. Estamos hablando de una casa, no es un proyecto grande ni amplio. Así que los pagos no van a ser tan elevados. En la entrega de la estructura definimos, vamos a arreglar un poco aquí que esto no se mueve bien. Quiero ver directamente lo que necesito y no ver información extra. Vamos a seleccionar al ingeniero civil. Él también es un costo, así que vamos a ingresar el monto a pagar. $300 inicialmente. La revisión de electricidad es una tarea y va a depender directamente de la entrega de planos eléctricos. Por consiguiente, va a ser realizada por el arquitecto. Miren dónde quedó. Quedó ahí porque no tiene predecesora. Entonces tengo que ajustar la predecesora. La predecesora es la tarea número 51. Ahora sí, lo tengo correctamente definido. Y sigue la continuidad. Después del hito, hago la revisión. La plomería va a ser revisada por el arquitecto, que es la persona más importante en este proyecto y el responsable en gran medida. Y la estructura va a ser revisada por el arquitecto. La reunión con el tramitador va a ser realizada con el arquitecto y el tramitador y el coordinador de proyecto. Me falta el tramitador. Ahorita lo pongo. Las correcciones finales van a ser hechas por los dos dibujantes. La impresión va a ser realizada por uno de los dibujantes. Y aquí vamos a agregar lo que serían la tinta y el papel. Las agrego a primero para evitarme problemas. Entro y verifico. Entonces vamos a ponerle aquí que se va a gastar medio rollo y medio cartucho de tinta para colocar lo que sería el costo. La aprobación final va a ser realizada por el tramitador. Vamos a arreglar la reunión con el tramitador, que es la reunión del tramitador, pero no está el tramitador. Aquí le vamos a colocar un pago de 150 balboas. Y en la aprobación final vamos a hacer el último pago al tramitador, que va a ser de... ¿Cuánto le ponemos al tramitador? 250. Y ya tenemos directamente todas las tareas asignadas.
Debemos ajustar las reuniones de seguimiento, también asignar quiénes van a participar en esas reuniones de seguimiento. En nuestro caso van a ser el arquitecto, el coordinador y los dibujantes. Corremos hacia abajo los datos y verificamos que todo esté funcional. Vamos a tener el total ya de los montos, vamos a tener la cantidad de horas que vamos a trabajar en la parte del proyecto. El monto total va a ser de 4.037,67. Y en las reuniones de seguimiento también vamos a hacer una revisión. Primero, verificar la fecha de arranque de las reuniones de seguimiento. Yo quiero que las reuniones de seguimiento inicien directamente cuando comience el proyecto. Por consiguiente, debo colocarlos el 29 de julio, considerando el inicio del proyecto. Y vamos a considerar como fecha final para las reuniones de seguimiento lo que sería la impresión. La impresión va a ser el 12 de agosto del 2026. Entonces regreso a las reuniones de seguimiento, verifico y cambio la fecha. Agosto 12. Con eso reducimos la cantidad de reuniones de seguimiento que van a estar enfocadas en el proyecto. Y de esta manera podemos tener un valor más real. Van a ver que va a aparecer una casilla con un símbolo rojo. Ese símbolo significa que existe sobredimensionamiento de porcentaje de trabajo. Significa eso que tenemos trabajadores que están trabajando más del 100% o tienen intersección entre otras tareas. Por lo tanto, eso lo vamos a tener que arreglar en el futuro. Vamos a dejar el video hasta aquí. Dale un buen like al video y suscríbete al canal. Y muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Saludos.